Hola, mi nombre es Andy, bienvenidos de nuevo a Podcast y esta vez traigo un capítulo muy especial para todos ustedes y es el capítulo de Circe. ¿Ustedes saben quién era Circe? ¿O por qué se dice que era una bruja? ¿Por qué era una mujer que fue exiliada de todo lo que amaba simplemente por ser diferente? En este capítulo lo vamos a saber más de su historia, vamos a conocer su punto de vista. Voy a decir un poco de mi punto de vista y ustedes también pueden decir su punto de vista en los comentarios y empecemos. Circe siempre fue una niña muy retraída, muy introvertida y muy tranquila, digamos. Yo me reflejo un poquito con ella porque así también era yo en mi infancia y siento que en esta parte como de introversión pudo encontrar su fortaleza porque Circe se pudo encontrar a sí misma en la magia, en las pociones, en los animales, en la naturaleza y cómo esto la hizo demasiado poderosa en la mitología griega y me sorprende. Yo cuando aprendí de esta historia me, me sorprendió muchísimo y también fue como un mensaje muy de empoderamiento femenino. Circe fue hija de Helios, el dios del sol, y de una ninfa llamada Persei. Siempre fue como la oveja negra porque nunca fue como muy sociable, siempre estaba como metida en sus libros, en la naturaleza, como les digo. Pues sí, sus papás tal vez esperaban una hija diferente, pero lo que les llegó fue Circe. Como les decía, la magia siempre fue un elemento muy importante para ella. La tomó como refugio, la tomó como su hogar y una manera de defenderse, porque cuando alguien planeaba atacar a Circe, Circe por ende se defendía con su magia y por eso se consideró una mujer muy peligrosa, muy sabia al mismo tiempo y que no se le podía acercar cualquier persona. Esta historia para muchos podrá tener como un final muy trágico, digamos, o un inicio también muy trágico. Yo también pensaba que era así, pero realmente no, tiene un final muy bonito, muy esperanzador y tiene un mensaje de empoderamiento femenino, de tranquilidad, de paz y de una mujer que no se sometió a las reglas de alguien más o de la sociedad, sino que formó sus propias reglas, se adentró en su mundo y nunca salió de él. El primer hechizo que Circe realizó fue debido a una decepción amorosa. Sí, Circe se enamoró de un mortal llamado Glauco. Este personaje llamado Glauco también amaba mucho a Circe, pero se enamoró de una ninfa llamada Escila, al mismo tiempo que amaba a Circe. Circe al enterarse de esto se volvió loca porque pues cómo iba a amar él a dos personas y más porque Circe sentía un amor muy profundo por él. Glauco la abandonó, digamos como que le fue infiel y Circe se sintió muy devastada, muy decepcionada y muy triste, pero a la vez con una sed de venganza que hizo que Circe empezara a formar su destino con los dioses y en la mitología griega. Circe transformó a Escila en un monstruo marino y a partir de ese momento Escila no volvió a ser lo mismo. Glauco la abandonó y Zeus al enterarse de esto mandó a Circe a la isla Ea, lejos del Olimpo. Y lo que podría parecer al principio como un castigo para Circe, fue al final como su regalo. Fue un regalo que Zeus no vio venir, que nadie vio venir y que Circe tampoco. Fue estar lejos de todas las críticas, de todas las creencias malas que tenían contra ella, incluso de las propias creencias que tenía Circe sobre ella, porque recordemos que cuando una mentira se repite muchas veces se convierte verdad en el inconsciente de la otra persona. Entonces a Circe le decían que era mala, que era peligrosa, que era alguien nefasta con quien estar o con alguien con siquiera hablar, ¿no? Circe se alejó de todo el mundo, estuvo en la isla por muchos años, estuvo muy sola, pero como les decía, lo que parecía un castigo para Circe fue al final un respiro para ella, porque aprendió más de su magia, aprendió a ser más sabia, aprendió más de la naturaleza de lo que ya conocía y aprendió que estar sola no es estar vacía, sino más bien llena de ti misma, ¿no? Y Circe se pudo llenar de sí misma y pudo contar su propia historia. Los hombres que llegaban a esta isla, digamos, para dominar a Circe, o en este caso atacarla, Circe con su magia los convertía en animales, dignos del reflejo de ellos mismos. Por ejemplo, si un hombre se comportaba de una manera muy obscena, lo convertía en un cerdo, ¿no? O si alguien se comportaba de una manera muy, digamos, fuerte, lo convertía en un oso. Todo dependía de la madurez chance emocional o física del hombre que planeaba atacar a Circe, claro. Toda esta historia cambia cuando llega Ulises, en este caso Odiseo, que eso les platicaré un poquito más de la historia de Odiseo en capítulos siguientes, pero bueno, todo esto cambia cuando llega Ulises, como les comentaba, y Ulises no llega solo, llega con sus hombres. Y junto a estos hombres venía
tenía un personaje muy importante en esta historia, llamado Hermes. Este personaje era el mensajero de los dioses, pero nadie vio venir que Circe se enamoró de él en cuanto lo vio. ¿Por qué Circe se enamoró de Hermes? No porque era un dios, no porque tenía relación con los dioses, no porque seguía él en el Olimpo, sino más bien porque Ulises no planeó atacarla en ningún momento, no la hirió, no pensó, digamos, más allá de Circe, no pensó en sobrepasarse de los límites que tenía Circe en su isla. Y esto hizo que Circe empezara a sentir el amor que alguna vez sintió por este hombre, digamos, Glauco, y empezó a sentir de nuevo el amor real, lo que se sentía ser escuchada, ser amada, ser percibida, lo que siempre Circe había querido, ser vista en un mundo lleno de ruido, lleno de hombres, de odio y de tanto poder que a Circe nunca encontró su lugar en ese mundo y lejos de el Olimpo justamente podía ser ella misma. Aquí la historia se pone más interesante porque Circe y Hermes se hicieron amantes, empezaron a cuidarse juntos, empezaron a vivir juntos. Circe le empezó a enseñar a Hermes, aparte de la magia, cómo cuidarse de las criaturas marinas, cómo cuidarse de seres mitológicos, cómo invocar a seres mitológicos también, y tuvieron de las dos partes, tanto Hermes le enseñó a Circe como Circe le enseñó a Hermes. ¿Qué? Tanto Hermes le enseñó a Circe como Circe a Hermes. Creo que sí lo dije bien, pero bueno. Bueno, toda esta historia se pone más interesante, les digo, porque ellos dos tuvieron un hijo llamado Telégono. Es una historia un poco muy torcida, muy rebuscada, pero para simplificárselos un poco más, Telégono cuando creció, bueno, un poquito antes, digamos, Hermes se va de la isla y Circe, pues al enterarse que Hermes ya se tenía que ir al Olimpo, no lo ató, no le preguntó, no le hizo más cuestionamientos sobre si quería quedarse o no en la isla con ella, sino que simplemente le dijo, ok, perfecto, muchas gracias por tu tiempo, digamos, por nuestro hijo, y pues aquí acaba nuestra historia, ¿no? Hermes también aceptó y se fue tranquilamente. Circe también se quedó muy tranquila y Telégono nunca conoció a su padre. Esta historia les digo que es muy rebuscada, muy torcida, porque Telégono cuando crece, como no conoce a su padre, el destino, pasan miles de cosas y Telégono mata a Hermes sin saber que él era su padre. Y esta historia es un poco más entre turbia, digamos, y un poco muy interesante porque Circe, al enterarse que Telégono, su propio hijo, había matado a, digamos, su ex esposo, se puso no se puso mal, no se puso bien, pero también estaba como en una posición muy serena, digamos. No pidió venganza, no habló con Telégono, no pidió nada a los dioses, pidió algo mucho más importante para ella. Muchas versiones dicen que Circe renunció o a su magia o renunció a su estilo de vida. Por ejemplo, otras versiones dicen que Circe se quedó a vivir en la isla, se quedó con su magia, no volvió a ver a Telégono, obviamente no volvió a ver a Hermes, pero se quedó fuera de las guerras, de los ataques, de todos estos hombres que planeaban atacarla simplemente por existir, por ser ella y por ser realmente poderosa sola, ¿no? Y es muy irónico porque hoy en día sigue sucediendo, ¿no? Que una mujer es muy poderosa sola y muchos hombres quieren intentar aprovecharse de ello o formar parte de ello. En algunos casos, cuando forman parte del éxito de una mujer, esos hombres toman todo el crédito y no es justo. Y siento que la historia de Circe justo refleja como todo eso, ¿no? Como un hombre es capaz de usar el crédito o la inteligencia o la fuerza o la sabiduría de toda una mujer que ha trabajado durante toda su vida, que sabe un buen de cosas, y que los hombres se queden con todo el crédito no es justo. Entonces, con toda la historia de Glauco, con la historia de Hermes, con la historia de Telégono, entendemos un poco más la historia de Circe, ¿no? Entendemos que fue una madre, que fue una mujer que se enamoró del hombre equivocado. Entendemos que fue una mujer que antes de ser mamá, antes de enamorarse, se enamoró de algo mucho más importante para ella, que fue la magia. Esta magia le permitió conocerse a sí misma, le permitió decidir sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su tiempo, sobre su esfuerzo, sobre todo lo que ella conocía. Y es un mensaje muy importante para todas las niñas, las mujeres, es igual incluso para los hombres. Es increíble cómo una mujer, cuando se conoce a sí misma, cuando las mujeres están llenas de ellas, son demasiado poderosas, son inteligentes, son hermosas, son increíbles. Y yo me reflejé mucho en Circe porque yo tiendo a tener como un poco más, digamos, como un síndrome de impostor. No me reatribuyo muchos logros de los que yo tengo, simplemente solo como
como que me gusta darle el crédito a más personas. Sé que eso está mal, sé que en algunos casos no lo hago, o sí, pero muchas veces no tiendo a reconocer mi propio esfuerzo y mi tiempo. Y volviendo al tema de Circe, ¿ustedes qué creen? ¿Realmente Circe fue una villana o fue una mujer que fue exiliada por amar al hombre incorrecto? ¿Ustedes qué creen? En esta historia, Circe no fue salvada por un hombre. No vino como en las películas o en los cuentos de que, ay, sí, te va a venir a salvar tu príncipe azul. No. Ella se salvó sola, ella fue diferente, ella conoció mucho más de ella de lo que los demás pudieron o quisieron conocerla. Esta historia es de empoderamiento femenino, es de fuerza, de valentía, de sabiduría, de fortaleza y creo que también tiene una contraparte muy buena porque creo que todas las personas en la historia han de estar de acuerdo conmigo porque muchas mujeres que son consideradas peligrosas para su época o que son consideradas diferentes son realmente las que hacen un cambio. Por ejemplo, se me ocurre ahorita Simone de Beauvoir, que fue una escritora francesa que fue, digamos, muy adelantada a su época. Escribía sobre la fortaleza de la mujer y cómo la mujer era vista como el segundo sexo, ¿no? Porque no podíamos estar a la par que los hombres. Siempre era como primero los hombres y luego ustedes, ¿no? Otro ejemplo podría ser Frida Kahlo, que todos sabemos que tuvo de esposo a Diego Rivera. Sí, fue un muy buen pintor y fue un muy buen muralista, pero fuera de eso era un hombre muy malo. Era infiel, era manipulador y no cuidaba a Frida, tanto como Frida lo cuidaba a ella, ¿no? Y Frida sufrió mucho, y en muchos escritos, muchas pinturas, Frida expresa eso, ¿no? Muchas mujeres que son muy fuertes solas siempre van a traer, digamos, a un hombre que no lo es tanto. Y aquí es la parte, digamos, que las mujeres tienen que encontrar su fortaleza interna para que un hombre que llegue a sus vidas así, pues no las afecte, ¿no? Personalmente, económicamente, espiritualmente, físicamente. Y bueno, esta es la historia de Circe. Espero que les haya gustado mucho. Espero que hayan podido reflexionar conmigo. Esta historia es muy bonita, es muy inspiradora para mí. A mí me costó mucho entenderla, pero no por la parte de, digamos, el orden cronológico, sino más bien, digamos, no sé, las actitudes de Circe, las actitudes de Glauco, las de Escila, las de Telégono. Toda esta historia es un poco más rebuscada, pero obviamente está más simplificada en este video. Pero me encanta poder hablar de estas mujeres que, aunque fueron mitológicas, siguen siendo muy fuertes y eso demuestra que aún en la mitología las mujeres siempre son, no sé, son hermosas, fuertes, son inteligentes, son peligrosas, son, no sé, digamos, indomables, porque alguien no puede llegar y decirles qué hacer, qué no hacer, cómo vestirse, qué no usar, qué decir, qué no decir. Es increíble como todavía sigue pasando muchísimas cosas de las que pasaron en la mitología griega, pero bueno, nos toca solamente hacer un cambio con eso. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.